Ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en este webinario sobre las elecciones del Poder Judicial en México, organizado por el Grupo de Investigación de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con el Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales. Aquí está presente su secretaria general, María José Ruiz de los Llanos. No sé, María José, si vos querés hablar. Dar la bienvenida. No, no puede. Bueno, está bien. Está, no importa. Bueno, está aquí presente la parte que coorganiza estos webinarios del Foro Federal. Y tenemos dos especialistas de lujo hoy para analizar cómo fueron las elecciones de ese proceso judicial en México, que es un proceso que inicia en septiembre del año pasado y que culmina con el proceso electoral que tuvo lugar el 1 de junio. Y nos van a comentar un poquito cómo fue todo este proceso y cómo fueron las elecciones en sí. Eh, en primer lugar, el primer orador va a ser Arturo Espinosa Silis. Te voy a presentar un poquito antes Arturo. Él es mexicano, o sea que tiene autoridad para hablar, digamos, sobre el tema con la nacionalidad mexicana. Licenciado en Derecho de la Universidad Panamericana de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en justicia electoral, en derecho electoral, es diplomado en argumentación jurídica por Flaxo, México, profesor de Derecho Constitucional y Electoral de la Universidad Panamericana, de varios cursos de posgrado también. Ha sido especialista observador electoral en la Organización de los Estados Americanos y es socio de la consultora Estrategia Electoral y director del think tank Laboratorio Electoral. Y también ha trabajado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo cual yo creo que ya con esto es suficiente su presentación para que nos puedas contar un poquito, Arturo, cómo fue este proceso. Y luego, bueno, vamos a hacer una segunda ronda de preguntas seguramente. Muchas gracias por Claro, participar. claro que sí, con mucho gusto, María Inés. Al contrario, la verdad es que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir lo que hemos vivido estos últimos varios meses aquí en México, que ha sido intenso, que ha sido complejo, pero que ha sido también sumamente interesante desde el punto de vista del análisis, el estudio y todo lo que ha pasado, ¿no? Me da mucho gusto también saludar a Úrsula y compartir este espacio con ella. Eh, a mí me gustaría hacerlo como a manera un poco de línea del tiempo para irles explicando las diferentes etapas. Sin duda, México tuvo una reforma al Poder Judicial, yo creo que la más profunda en la historia moderna de este país, en la cual todo comenzó hace un año más o menos, poco más de un año, en 2024, cuando el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia un juego de reformas, 20 reformas constitucionales en diferentes aspectos. La principal, la que encabezaba todo, era del Poder Judicial, pero había reformas en temas energéticos, había una reforma electoral, había una reforma en temas de seguridad, varias reformas. La relación del presidente con el Poder Judicial, del presidente López Obrador con el Poder Judicial durante todo su sexenio fue bastante ríspida. Eh, el presidente pues, traía un proyecto que le llamaba un proyecto de transformación del país, muy definido y con un ánimo de hacer cambios profundos en el país, muy apoyado en la parte social, en los programas sociales y algunos grandes proyectos. En concreto, traía cerca de 4 o 5 grandes proyectos de obras de mucho dinero. Lo primero que hizo fue cancelar un aeropuerto que se estaba construyendo, que tenía como un 40-50% de avance. Era un aeropuerto muy grande en nuestro país, cosa que se necesitaba en la Ciudad de México. Lo canceló y construyó uno más pequeño. Hizo una refinería al sur del país, una refinería petrolera, cuando México había apostado los últimos años por energías más bien renovables. También hizo un tren en el sur del país, el llamado Tren Maya,
que pasa por la selva del sur del país y bueno, algunas otras obras. En todas estas obras enfrentó diferentes obstáculos porque la ciudadanía, las organizaciones interpusieron amparos. Los amparos son unos juicios de protección de derechos de la ciudadanía en contra de actos de autoridad, porque la mayoría de estas obras o no tenían permisos que establece la ley, no cumplían con las medidas de impacto ecológico y bueno, los amparos suspendían las obras del presidente. Aquí empezó un enfrentamiento muy fuerte entre el presidente y el Poder Judicial. Otro de los capítulos de este enfrentamiento fueron varias leyes que con la mayoría que tenía en el legislativo se aprobaron, pero leyes que posteriormente la Suprema Corte de Justicia, que en México es un tribunal también constitucional, declaró inconstitucional porque eran contrarias a lo que establecía la Constitución. Por ejemplo, en temas energéticos, la Constitución establecía en ese entonces que podía haber inversión privada y él en la ley decía que no podía haber inversión privada. Establecía en temas, por ejemplo, de seguridad, creó una policía que se denomina Guardia Nacional, la cual en la Constitución establecía que el mando tenía que ser civil y él en la ley quería poner que el mando fuera militar. Y cuestiones en ese sentido que se extralimitaban, iban mucho más allá de lo que establece la Constitución. Y luego, además, al presidente López Obrador le tocó una coyuntura muy particular en la cual a él le tocó, nuestra Suprema Corte hasta ese entonces se integraba por 11 ministros y ministras, a él le tocó nombrar 5, a ningún presidente le ha tocado nombrar 5, porque aparte, casualmente, un poco por presiones políticas, 2 de ellos renunciaron durante el sexenio, uno muy al principio, presionado por cuestiones políticas, y otro más hacia el final, porque justamente se fue a la campaña de la que hoy es la actual presidenta. En este sentido, la visión un poco de Andrés Manuel López Obrador fue poner gente que él consideraba que era afín, y en algunas de estas controversias que no resolvieron como él esperaba, dijo que 2 de los 5 que habían nombrado lo habían traicionado porque no habían votado conforme a su proyecto de nación estas leyes. Digamos, esa era un poco la visión de la justicia. Cuando anuncia esta reforma, en esta reforma busca una transformación profunda del Poder Judicial. El mayor cambio, a mí me parece, es en dos sentidos. Por un lado, la remoción de todos los jueces y juezas del país prácticamente de golpe en un periodo de 2 años, entre 2020, o sea, que se aprobara, pero entre 2025, este año, y 2027, todos los jueces del país. Y para legitimar o para justificar esa remoción, lo que propuso fue la elección popular de los jueces y juezas del país. Él decía que no tenían legitimidad porque no los elegía el pueblo y que el pueblo era quien debía de elegir a los jueces y jueces. Y por el otro lado, propuso, en México había un órgano que se llamaba el Consejo de la Judicatura, que era quien lidiaba administrativamente y en términos de adscripciones con los jueces. El Poder Judicial mexicano funcionaba mediante una carrera judicial, de manera que la medida en la que ibas progresando en el poder era a través de esta carrera judicial, exámenes, o sea, cierta preparación que tenías que tener, y era de esa manera. Había concursos periódicamente y podías acceder a ser juez, a ser magistrado, a los diferentes cargos, salvo la Suprema Corte, que sí era un nombramiento más de tinte político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y él propuso eliminar este Consejo de la Judicatura y crear 2 órganos. Uno que se denomina ahora el órgano de administración, que es meramente para el manejo de los recursos pues de los jueces y los juezas del Poder Judicial, y uno que le llamó el Tribunal de Disciplina, que es un órgano que tiene la facultad de sancionar a los jueces por su desempeño como jueces. Incluso tiene la facultad de revisar sus sentencias en caso de que considere que sus sentencias son excesivas o no se apegan a el marco jurídico aplicable. Tiene facultad de revisarlas, y no solo revisarlas, de remover a los jueces de sus cargos. Cuando anuncia estas reformas, esos son los principales cambios que se proponen. Cuando anuncia estas reformas, el presidente López Obrador señala, la verdad es que con mucha claridad, que esas reformas requerían 2 cosas.
que él tuviera la mayoría calificada en el legislativo, es decir, 2/3 de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que en ese momento no tenían, y decía, y para que eso pase, la segunda cosa tiene que ser que en las elecciones presidenciales de 2024, presidenciales y legislativas, vamos a tener más de 36 millones de votos, lo cual pues tampoco se veía muy viable. Andrés Manuel López Obrador fue el presidente más votado en los últimos prácticamente 40 años en nuestro país y tuvo 30 millones de votos. Después de un sexenio de mucho desgaste, pues se veía difícil que volviera a tener más de 30 millones de votos. Vino la elección, desde luego esto fue parte del centro de la campaña, fue un elemento importante del que se debatió, no tan a profundidad, pero se debatió, y bueno, viene la elección el 2 de junio del 2024 y pues gana la presidencia, y no solo gana la presidencia, gana con más de 36 millones de votos y obtiene mayorías, una mayoría muy amplia en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores se queda muy cerca de la mayoría calificada que se necesita. No voy a abundar en esto. En todo este debate postelectoral hay un tema que seguramente a ustedes les interesará mucho, un tema de cómo se debía de calcular la representación proporcional en nuestro país. Es un asunto de sobrerepresentación. En México los límites, nuestro sistema es mixto, digamos, voto directo, mayoría relativa, una parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y una parte de representación proporcional. La representación proporcional es una fórmula matemática que tiene límites de sobre y subrepresentación de más menos 8 por partido político. El punto es que los partidos funcionan en coaliciones el legislativo, coaliciones no constitucionales, coaliciones de facto. Y se pedía que se calculara la sobrerepresentación en función de la coalición, porque así votan todo el tiempo y fue algo que se negó. Es un asunto que me parece interesante y controvertido, pero bueno, si lo acabo de explicar me voy a llevar los 20 minutos porque es un tema de todo un curso muy interesante. El caso es que una vez que pasa y ellos o sea, se confirma que van a tener la mayoría en la Cámara de Diputados y que quedan muy cerca de la mayoría calificada en el Senado, empiezan a echar para adelante su reforma, arman unos foros para hablar de la reforma. La verdad es que los foros fueron nada más un poco ficticios, porque por más de que se dio el debate ahí de que no era la reforma idónea, de que podía haber impacto en la independencia y en autonomía del Poder Judicial, la reforma se llevó adelante. El nuevo Congreso, se instala en México el 1 de septiembre. El 1 de septiembre se instaló el nuevo Congreso, Cámara de Diputados, 500 diputados y diputadas, Cámara de Senadores, 128 diputados, senadores y senadoras. El 4 de septiembre, la Cámara de Diputados aprueba la reforma constitucional al Poder Judicial, 4 días después de instalarse. Algo que no es normal. Por lo general el primer mes es en lo que, como yo le llamo, en lo que llegan y ven dónde están sus oficinas y dónde se van a sentar cada quien. Aquí yo creo que hasta parados lo hicieron porque no sabían ni dónde estaban varios de ellos y aprobaron en fast track. Después la siguiente etapa era el Senado de la República. En el Senado se tardó un poquito más, ya no fueron 4 días, fueron como 8 días. El 11 de septiembre aprueban la reforma en el Senado de la República. El debate en el Senado de la República fue intenso porque les faltaba un senador para completarlo. El senador desde luego salió de la oposición, fue una noche intensa. A uno de los senadores de oposición la noche anterior arrestaron a su papá y lo metieron a la cárcel. El senador pues se quedó atendiendo el arresto de su papá, y a otro de los senadores de oposición del partido de derecha, del Partido Acción Nacional, pues realmente lo voltearon, lo cual causó mucho escándalo porque aparte era una familia que primero fue priista, después fue panista, gobernadores de un estado, habían tenido varios cargos de elección popular. Después de un debate intenso, ríspido, complejo, muy polarizante, muy polarizante, se aprueba la reforma en el Senado el 11 de septiembre. El proceso de reforma constitucional implica que además se necesitan que al menos la mitad de las legislaturas de los estados aprueben la reforma. Entonces tiene que ir a los congresos. En otro dato impresionante,
la reforma se aprueba a las 4 de la mañana más o menos. Para las 7 de la mañana ya hay más de 20 estados que habían aprobado en sus congresos la reforma constitucional. Menos de 2 horas en aprobar la reforma constitucional, algo que nunca había pasado en el país. Ya se había visto que en gobiernos priistas, sobre todo, hubiera un fast track en aprobación de los congresos locales, pero un fast track de 3, 4 días, nunca uno de 2 o 3 horas. Aquí fue en menos de este tiempo. Se aprobó y la reforma la publicaron el 15 de septiembre de 2024. El día es simbólico porque es el día en el que celebramos la independencia de nuestro país aquí en México, y el presidente dijo que pues como era parte de la transformación, había que cuadrarlo con la independencia. Y a partir de entonces se empieza a aplicar la reforma en, digamos, como decimos aquí en México, en caliente, en ese mismo instante. A los 7 días, porque así lo marca la reforma en los tiempos, a los 7 días el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene que declarar el inicio del proceso electoral judicial. Lo que marca la reforma es que de todos los jueces del país, los jueces federales, que eran más de 1,600, la mitad se debían de renovar en 2025 y la otra mitad en 2027. En 2025 se renovaría la totalidad de la Suprema Corte y se elegiría al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, más los juzgados de las instancias inferiores, que son juzgados de distritos y magistraturas de circuito. Y además, los estados debían de decidir en qué año hacían su elección, entre 2025 y 2027, porque esto no nada más impactaba a la judicatura federal, sino que también impactaba a la judicatura local, a los jueces locales. El INE declara iniciado el proceso judicial, la elección judicial, el 23 de septiembre del 2024. Todo esto además en un caos de muchas cosas, porque se empiezan a solicitar amparos, los jueces empiezan a pronunciarse en amparos, ordenar suspensiones, el legislativo y el ejecutivo ignoran esas suspensiones y las desacatan. El INE sí acata la suspensión y interrumpe la organización de la elección. Interviene el Tribunal Electoral, que no tiene facultades para conocer de suspensiones de jueces de amparo, pero ellos dicen que sí porque es un tema electoral y revocan las suspensiones. Además de todo esto, se interpone una acción, bueno, no una, varias acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma, lo cual es la primera vez que en nuestro país nos planteamos el dilema de si la Constitución puede ser inconstitucional, ¿no? Algo que se ha planteado en pues, algunos otros países, pero nuestra Constitución no tiene cláusulas pétreas, no establece que hay ciertas partes de la Constitución que no son reformables, y la Corte había tenido asuntos no de esta importancia, pero asuntos en los que había dicho que no se iba a meter con las reformas constitucionales. Todo esto va pasando en lo que pues, el proceso se tiene que ir desarrollando. El proceso diseñado, en esencia, tiene 2 etapas. Una primera etapa, que es la etapa que denominamos, o yo denomino, de evaluación de los perfiles. Se hace una etapa para determinar quiénes van a ser los candidatos a todos los cargos de elecciones judiciales, a ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, magistrados electorales, magistrados de circuito, jueces de distrito. Es una primera etapa. Es una primera etapa, además lo divido por etapas porque algo que hace mucho no pasaba en México. En México los órganos electorales son autónomos e independientes del gobierno. Desde hace mucho se eliminó la conducción o la intervención política en cualquier parte del proceso, es decir, por un órgano político. Y esta primera etapa de evaluación, la conducción la dirige un órgano político que es el Senado de la República, a través de la mesa directiva del Senado, de la presidencia del Senado. Es un proceso en el que el Senado tiene que emitir una convocatoria para determinar cómo se va a llevar a cabo el proceso de evaluación y conformar 3 comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión. Se conforma un comité por parte del Poder Judicial, se conforma un comité por parte del Ejecutivo y se conforma un comité por parte del Legislativo. En
en este proceso, pues cada uno de los poderes tiene que definir quién integra los comités, se integran los comités y quienes deseen participar en la elección tienen que inscribirse. Las reglas dicen que se pueden inscribir en uno de los comités o en los 3 comités. Los comités tienen que hacer la evaluación de los perfiles y hacer una lista de los que resulten más idóneos. La reforma dice que para los cargos terminales que son Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y los magistraturas electorales, por cada vacante se deben de postular hasta 9 candidaturas. Y para los cargos menores, que son magistraturas de circuito y jueces de distrito, por cada vacante hasta 6. Ahora, de todo esto, aquí viene otra parte espectacular. De todo esto, ¿cómo definían del 100% de los jueces y juezas quiénes iban a elección en 25 y quiénes iban a elección en 26, en 27? Mediante una rifa, un sorteo. Literal, los nombrecitos en unas pelotitas y las pelotitas que iban saliendo se elegían en 2025 y las que se quedaban en 2027. Un sorteo. Así se hizo. Y después, ya una vez que se tuviera la lista, ya una vez que se tuviera la lista final, o sea, que hicieron los comités de evaluación, el comité decía, todos estos reúnen el perfil. ¿Quiénes van a ser los candidatos? Se hace otro sorteo para saber ya quiénes van a estar en las boletas electorales. Cada comité tiene que hacer un sorteo. En este proceso de los comités se vuelve muy complejo porque se siguen tirando suspensiones por parte de los jueces de amparo. El comité de evaluación del legislativo y el comité de evaluación del ejecutivo no atienden las suspensiones y continúan su trabajo. El del judicial sí atiende la suspensión y deja de trabajar. Nuevamente vuelve a intervenir el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice que las suspensiones no son válidas, que deben de continuar su trabajo. En este vaivén, los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial renuncian y entonces pues se quedarían sin un tercio de las candidaturas. Aquí es donde viene parte de la conducción política. El presidente del Senado, como era el conductor de esta parte del proceso, determina que todos los que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, iban a entrar a una tómbola y los que salieran seleccionados iban a ser candidatos. Entonces, en el Poder Judicial no hubo evaluación. Los que se inscribieron se metieron en una tómbola y por sorteo salieron varios de ellos. Bueno, se entregan, salen las listas finales a partir de este proceso de evaluación y de estas tómbolas finales, y esto ya se le manda al INE. Esto es algo muy extraño porque desde hace muchos años el que lleva a cabo el registro de candidaturas ese es la autoridad electoral. Y aquí no se hizo la autoridad electoral nada más le mandaron unas listas. En algo muy extraño, también la autoridad electoral se tardó más de 20 días en depurar esas listas porque venían nombres repetidos, venían mismas personas para cargos diferentes, no tenían los nombres correctamente, había personas que ya habían renunciado y seguían ahí, había otras que nunca se habían inscrito y estaban ahí sus nombres. Digamos, esas listas eran un desastre, realmente. Y a partir de entonces ya el INE toma la rectoría del proceso. El proceso implica 60 días de campañas en las cuales no se pueden hacer actos masivos, solo se pueden hacer o eventos de corte académico en las cuales la regla era invitar a al menos el 50%, a que asistieran al menos el 50% de los candidatos, lo cual se convirtió en un peloteo ahí jurídico. Porque, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia había 64 candidaturas. Entonces, pues hacer un evento en el que se tengan que invitar 64 candidaturas y asistir 32, pues es imposible. O sea, no puede haber un evento con 32 ponentes, ni puedes hacer 32 eventos o tendrías que hacer, o sea, es una cuestión que rebasa cualquier cosa. Se hace esto, se establecen reglas, se define que la gran parte de las campañas se tienen que hacer mediante redes sociales
pero pues a las redes sociales también se les ponen restricciones. La principal restricción que llevaron las redes sociales es que no se puede contratar publicidad en las redes sociales, lo cual, pues quien entienda cómo funcionan las redes sociales, sin publicidad, pues no llegas al público que quieres. Entonces, abrías tus redes sociales y tenías candidatos por los que no te tocaban votar. Otro de los temas complejos de esto es la distritación. México tiene una geografía electoral muy definida desde hace años, en la cual la autoridad electoral trabaja cada ciclo electoral intensamente para ajustarla, para que sea proporcional en la población. Y pues esa geografía electoral atiende a la proporción de personas que viven y representación. Aquí, pues la manera en la que están distribuidas los jueces es mediante cargas de trabajo. No es mediante, o sea, por un criterio poblacional. Entonces hacen algo muy complicado, de manera que, pues, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos jueces, entonces los dividen, no votamos todos por todos los que nos tocan, pero hay lugares en donde hay poquitos jueces. Y luego tenemos algunos juzgados especializados que son a nivel nacional en materias muy específicas como competencia económica, telecomunicaciones, concursos mercantiles, algunas particulares, y solo los iban a elegir un sector muy pequeño de la población y no todo el país. Se vuelve complicado. Ya nada más para concluir esta parte, la parte del tramo, la parte, perdón, las boletas se vuelven sumamente complicadas. Son muchas candidaturas, tiene que haber paridad, se dividen hombres y mujeres de un lado, y por primera vez nos enfrentamos a algo, uno podía votar por varias personas a la vez. O sea, tu voto podía ser, de hecho, o sea, votaron 13% del padrón. Nuestro padrón es de 100 millones de personas. Votaron 13% nada más. Pero hay más de 116 millones de votos emitidos, porque pues uno tenía muchos votos, lo cual eso es algo inédito. 20% del voto fue nulo. Las boletas eran sumamente complicadas y confusas, eran listas y listas y listas de candidaturas bastante complicadas. Y bueno, al final todavía no hay resultados. La elección fue el 1 de junio. Seguimos esperando los resultados. Se supone que el INE los va a dar a conocer el, el domingo 15 es la fecha que se estableció, pero pues bueno, me parece que para mí un enemigo de las elecciones es la incertidumbre y ahorita estamos en incertidumbre total. Digo, sabemos más o menos la votación, cómo fue, pero no ha habido declaración de ganadores ni nada de eso. Y hubo otra cosa que también es un fenómeno. La elección es tan complicada, la participación fue muy baja, poca información, la gente realmente no acaba de entender qué hacen los jueces, los distintos tipos, categorías de jueces que hay, y al final se estaba prohibido que los partidos o el gobierno apoyaran a favor o en contra, pero pues realmente fue lo que determinó quiénes ganaban, la intervención de los partidos y los gobiernos. Se circularon algo que se llamaba acordeones, que eran como unas guías de cómo votar por parte del gobierno, y eso fue lo que definió. Realmente los ganadores, al menos en los cargos nacionales, son los que estaban en las guías del gobierno. Y bueno, pues en este sentido, esto fue un poco cómo se dieron las cosas. Hola, Ine, está silenciada. Jean, no sé si vos lo podés hacer. Ahí estoy, bien. No podía conectar el audio. Bueno, muchas gracias, Arturo, por tu descripción digamos, de cómo fue todo el proceso, un proceso complejo. Eh, bueno, hay muchas preguntas para hacer posteriormente, muchas dudas que tenemos, sobre todo desde cuál es la participación de los electores en esto, ¿no? En este nuevo
proceso electoral de cómo elegir magistrados, magistradas, fiscales y demás. Nuestra próxima expositora, Úrsula Indacochea, que es especialista también en temas de procesos judiciales. Ella es abogada peruana, graduada en la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster en Derecho Constitucional por la misma universidad, estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, fue becaria en la Relatoría de Defensoras y Defensoras de los Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2015 dirige el programa de independencia judicial de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, D.C., y desde ahí viene monitoreando procesos de selección de juzgadores en diferentes lugares de la región. Querida Úrsula, muchas gracias por tu participación y bueno, te escuchamos. Espero, ¿podés conectar? Jean, por favor, dale el audio a Úrsula. Ok, ahí está. Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación y es muy grato estar acá para compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de este proceso tan inédito. Y bueno, saludo también a Arturo, que es un gusto encontrarlo también por estos lares. Bueno, quisiera darles quizá una perspectiva un poco diferente, más desde una mirada de quien ha monitoreado muchos procesos de selección en la región de altas autoridades judiciales, incluyendo, digamos, lo que más se parecería a esta experiencia mexicana, que es la elección judicial en Bolivia, ¿no? Em, bueno, como ustedes saben, México ha aprobado esta reforma en las fechas que les comentó Arturo, en septiembre, el 15 de septiembre del año pasado, en que entró en vigencia. Y la gran diferencia con Bolivia, digamos, es esta cobertura de absolutamente todo el Poder Judicial de la Federación y todos los poderes judiciales estatales. Es decir, eh, bueno, con algunas excepciones de algunos órganos, entiendo, que no son elegidos, como por ejemplo este órgano de administración judicial, también tribunales agrarios y otros, pero en general esta reforma implica que todas las personas juzgadoras del país, a todo nivel, se eligen por voto popular. En Bolivia lo que había existido es las altas cortes, las cuatro altas cortes, constitucional, Suprema, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, también por un proceso de elección por voto popular. Y desde el 2009 que se hace esta reforma, pues también hay otra gran diferencia, que en Bolivia la reforma constitucional convierte a los jueces titulares en jueces provisionales, pero no los echa de plano. En México sí, y como dijo Arturo, en dos grandes grupos, unos en la elección que se acaba de hacer el 1 de junio de forma extraordinaria, y en la del 2027 que va a coincidir además con las elecciones intermedias, ¿no? Em, Uno de los grandes problemas de este sistema, a pesar de que existen muchísimos tipos de mecanismos para elegir jueces, el problema, digamos, el elefante en la sala es si este mecanismo sirve para elegir cumpliendo con el estándar del mérito, porque, digamos, a diferencia de otro tipo de altas autoridades, el mérito es el centro, el corazón de la judicatura, y esto tiene que ver con la necesidad de un conocimiento especializado de la ley, un poco en garantía del principio de igualdad, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que se exige mérito a, a las personas que juzgan. Y bueno, este mecanismo del voto pues recompensa muchas cosas y no necesariamente el mérito, aunque por supuesto que pueden coincidir, la popularidad, las redes, los apoyos y demás. Y entonces necesita ciertos correctivos, ¿no? Y esos correctivos tendrían que también ser capaces de identificar o de filtrar las personas sin los méritos necesarios, de modo que quienes vayan a la contienda electoral propiamente, pues todos tengan al menos un mínimo de méritos y capacidades. En Bolivia esto se hace a través de una etapa de preselección, ¿no? Hay la parte propiamente electoral y la parte de preselección
que debería ser técnica, pero que en Bolivia está en manos de un órgano político que es la Asamblea, ¿no? El Parlamento, que hace unas comisiones mixtas de distintas, digamos, la Comisión de Constitución y de Justicia se conforman en una comisión mixta y hacen un concurso público y todas las personas que se quieren postular, pues pasan por una serie de evaluaciones, requisitos, puntajes y valoraciones de los currículums y demás. Y luego esta comisión pues propone un listado, lo aprueba el Pleno de la Asamblea y esto es lo que se va al órgano electoral para integrar las boletas. La idea un poco de esta etapa de preselección es alejar, digamos, cualquier otra influencia que no sea, digamos, puramente técnica de la valoración y de este primer filtro. En México esto ha querido em, hacerse a través de estos tres comités de evaluación. Em, el problema en ambos países, creo yo, es que al colocar estos comités o estas instancias de preselección en manos de actores políticos, pues las influencias y los motivos políticos permean la selección, ¿no? En el caso de México, además, el hecho de que existan tres diferentes comités con tres metodologías diferentes, ya de por sí está, digamos, lesionando el estándar de criterios objetivos, ¿no? Porque ni siquiera es que todos apliquen el mismo método y los mismos criterios, sino que, por ejemplo, en el Comité del Poder Ejecutivo se hacía entrevistas, ¿no? Se presentaba y se hacía una entrevista y con eso se elegía, se decidía quiénes eran idóneos o no. El Comité del Poder Judicial tenía previsto instrumentos técnicos y tablas y una serie de evaluaciones incluso de conocimiento que no se llegaron a ejecutar por esta suspensión judicial. Em, entonces, es difícil sostener, digamos, un criterio objetivo con tres miradas diferentes. Además, la reforma constitucional en México rebaja los requisitos para ocupar los cargos, ¿no? Al punto que por ejemplo, para ser un juez de primera instancia, ya no se requiere ni un solo año de experiencia, basta con haber egresado de la Facultad de Derecho para ya poder postular. Entonces, bueno, se rebaja aún más los requisitos de mérito. Más allá de eso, digamos, una persona con las calificaciones suficientes va y se examina y pasa los filtros, tiene que superar el filtro del azar, porque pues para achicar las listas al número de candidaturas que está prevista, 9 para las o hasta 9 para las altas cortes o hasta 6 para los otros cargos, hay que hacer un sorteo y pues eso podría frustrar cualquier proyecto de vida que quiera plasmarse en la judicatura. Em, Esta reforma en México es sumamente profunda y radical, pero como también mencionaba Arturo, no salió de la nada, ¿no? Nosotros venimos siguiendo ya hace bastante tiempo y desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, distintos indicios los voy a llamar, de em, distintas estrategias de ejercer el control sobre el poder judicial. En general, digamos, el presidente López Obrador siempre mostraba una desconfianza a la profesión legal, una concepción de la judicatura como una clase privilegiada, alejada, eh, obstaculizadora de sus proyectos, de su proyecto político. Pero digamos y esto lo menciono porque explica en mucha medida por qué ha sido una reforma tan radical, ¿no? Primero, digamos, él cuando llega al poder, em, con un discurso de austeridad, busca afectar a la judicatura a través de los salarios, ¿no? Con este discurso de que nadie puede ganar más que el presidente y que los ministros y los jueces tienen unos salarios privilegiados, lo cual es cierto. Los jueces y los magistrados mexicanos son los mejores pagados, incluso en algún momento más que los norteamericanos y los canadienses y muchos otros en el mundo.
Em, quien era el presidente de la Corte Suprema en ese momento resiste mucho cualquier recorte. Al final termina cediendo, pero la idea de la independencia fue utilizada como un escudo para defenderse frente a eso, de la independencia judicial. Luego viene la presidencia del ministro Arturo Saldívar, ¿no? Y ahí se hace una primera reforma al Poder Judicial que busca acabar con el nepotismo. Era una reforma un poco tricky, como diríamos, porque, por ejemplo, se impulsa la figura del precedente judicial, que era algo muy pedido por los académicos y por los abogados mexicanos, pero a la vez estos precedentes de alguna forma controlan hacia abajo, digamos, la regularidad y los criterios que se apliquen de alguna forma uniforme a lo largo de toda la judicatura, ¿no? Eh, y también reformas basadas en la necesidad de combatir la corrupción judicial y el nepotismo, ¿no? Con lo cual hay avances interesantes, hay también muchos avances en temas de paridad, se impulsan concursos para mujeres, magistradas, juezas, em, y luego em, el Poder Judicial bajo la presidencia de Saldívar tiene como una actitud más condescendiente con el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, al presidente se le ocurre hacer un referéndum para ver si se debe enjuiciar a los expresidentes por corrupción, ¿no? Una cosa que puede parecer un poco descabellada, pero en vez digamos, tirar por la borda la consulta, pues el Poder Judicial como que la reformula y la arregla un poco y la hace sobrevivir, ¿no? Igual, digamos, esa consulta, ese referéndum fue bastante desastroso en términos de participación también, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no fue una corte y no fue un poder judicial que uno diría, pues así como un enemigo, ¿no? Luego viene un intento de reformar la ley para ampliar la presidencia de Saldívar, es decir, para que él se pueda quedar más años de los que establecía la Constitución y como la facultad de nombrar al presidente de la Corte Suprema es del Pleno de la Corte Suprema, digamos, eso fue, digamos, un primer escollo, porque pues ahí se estaría afectando la autonomía de la Corte Suprema para nombrar su propia presidencia, ¿no? Saldívar al principio se mantiene como en silencio, a pesar de que había una norma constitucional muy clara, al final termina diciendo, bueno, yo no me quiero quedar, y luego empiezan a plantearse quiénes pueden ser sus posibles sucesores, ¿no? Él deja la presidencia, hay una ministra que se llama Yasmín Esquivel, que también un poco representaba la continuidad de este señor Saldívar, pero que estalla un escándalo del plagio de su tesis, ¿no? Un escándalo mayúsculo, porque es muy grosera la cuestión. Y termina, digamos, siendo elegida la ministra Norma Piña, que se convirtió y es, digamos, hasta ahora la presidenta de la Corte Suprema, la enemiga número uno del presidente Número uno. López Obrador, ¿no? Hacen un muñeco de ella, lo queman en el Zócalo y, digamos, hay una confrontación allí sí directa con esta presidenta de la Corte Suprema. En ese momento Saldívar todavía está en la Suprema Corte, ya no es el presidente, pero sigue estando ahí. Y ocurre también un episodio que no quiero dejar pasar, porque eh, Saldívar debía terminar su mandato en octubre, me parece, del 2024, y otro ministro debía salir en diciembre del 2024. Y lo que sucede es que Saldívar renuncia al cargo anticipadamente para crear una vacante más, ¿no? Para crear un espacio más que López Obrador podía llenar, porque el sistema antes de la reforma en México era muy parecido al norteamericano, ¿no? Cuando hay una vacante, el presidente presenta en México una terna, en Estados Unidos es un nombre, y el Senado elige. ¿No? Entonces este señor se va anticipadamente para crear ficticiamente una vacante, le regala, digamos, a López Obrador la posibilidad de nombrar un nuevo ministro por 15 años. Y eso es muy criticado porque los ministros
tienen un cargo irrenunciable salvo causa grave. Y la causa grave que Saldívar explicó públicamente y sin ningún problema fue que él se iba a unir al proyecto político del presidente López Obrador. Esa es la causa grave que además el Senado aprobó. Entonces eso ya mostró un poco, desnudó que él estaba ahí tratando de operar de alguna forma, eh, no sé si pero al menos de forma armoniosa con el Ejecutivo. Em, Se crea esta vacante y eligen a una ministra, que es la ministra Lenia Batres, que ella, bueno, desde que entró a la Suprema Corte es un agente disruptor, ¿no? Sale públicamente a desmentir o a criticar a la presidenta, diciendo que aquí todo se hace mal, que aquí em, bueno, que la Suprema Corte no está... em, digamos, cercana al pueblo y no sé qué, y es en ese momento más o menos en que empiezan a salir, o quizá en esa transición en que empiezan a salir fallos que mencionaba bien Arturo sobre los temas de la Guardia Nacional, sobre los temas de energía, y eso ya, el consenso entre las personas con las que yo he podido conversar en México es que la sentencia de la Guardia Nacional fue la norma la gota que derramó el vaso y lo que hizo que López Obrador diga, no, acá nos vamos con todo y no es solamente la Corte Suprema, sino aquí todo el Poder Judicial se va. Entonces, bueno, esta reforma tiene muchísimos problemas técnicos, como les mencioné, el tema de que existan tres comités, ¿no? El uso de un mecanismo de azar como el sorteo para achicar las listas y bueno, luego vienen problemas propiamente electorales. Pero yo creo que si hay, además de esos problemas, un rasgo fundamental es la ausencia de reglas que se ha notado mucho en el transcurso de la etapa de preselección, porque el INE se ha visto obligado a ir aprobando cosas sobre la campaña, que si se podía, que si no se podía, que si se podía hacer en redes sociales. Eh, Incluso cuando los comités presentan sus listas, mm, creo que dos de ellos, no recuerdo bien si son dos o si es uno, pero lo presenta fuera del plazo y después complementan en las listas con otras personas, e incluso personas que no habían postulado aparecen en las listas y personas que habían salido en los sorteos ya no aparecen en las boletas de las listas. Entonces, hay un nivel de desprolijidad y de caos muy grande. Solamente para ponerles un ejemplo concreto respecto al Tribunal de Disciplina Judicial, que es uno de los cuerpos de los tribunales, que además es un cuerpo nuevo, ¿no? La anterior constitución decía que los cargos de consejeros de la judicatura, que son los que hacen ahora la función disciplinaria, son que no están sujetos a reelección. Luego de la reforma judicial, los miembros del Tribunal de Disciplina tampoco son sujetos a reelección. La reforma tiene una disposición transitoria que permite que algunas personas en funciones tengan un pase automático, ¿no? O sea, si uno era ministro ahora, pues se presenta y tiene un pase automático a la boleta, ¿no? No es que al cargo, sino a la boleta electoral. En el caso del Tribunal de Disciplina eso no existía, o sea, esa excepción no estaba expresa. Tenemos dos constituyentes que dicen que no hay reelección y existe además una excepción donde no está ese órgano. Sin embargo, varios de los consejeros de la judicatura tenían en manos una denuncia disciplinaria contra el ministro Arturo Saldívar, que se estaba tramitando mientras ellos estaban postulándose en estos comités. Entonces ellos deciden archivarle la denuncia disciplinaria, inmediatamente resultan idóneos en los comités. Pero cuando se hace el sorteo, el azar no los beneficia, entonces no salen en las no salen sorteados y entonces el presidente del Senado se inventa un pase automático em, digamos, hermenéutico basado en una interpretación que él llama maximizadora de derechos y los mete en la boleta con un pase automático que no existe. Y los mete para pase automático para el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces ahí se presentan un montón de problemas porque muchos de ellos se habían presentado
no salieron en la tómbola, pero algunos se habían presentado en otro comité distinto del Ejecutivo para otro cargo, para el de ministro de la Suprema Corte. Entonces tenías que apareciste en la boleta para el Tribunal de Disciplina, pero tú estabas postulando para ministro de la Suprema Corte. Entonces era un problemón, incluso personas otros consejeros de la Judicatura que habían dicho, yo no quiero prestarme a esto, yo no voy a postular, renuncio a todo, aparecen también ahí. Y todos, menos quién, menos la ministra presidenta Norma Piña, la enemiga número uno que yo he llamado así, que además ella también, además de ser presidenta de la Corte Suprema, es justamente por eso miembro del Consejo de la Judicatura. Entonces, solo este ejemplo ilustra, digamos, el caos de reglas, la falta de reglas y un poco la manipulación de esta etapa eh, y los riesgos que tiene de ser manejada en el Senado. Ahora, no sé cuánto tiempo me queda, pero les quiero decir algo respecto de la jornada electoral. Eh, yo no soy una especialista en derecho electoral, soy una especialista en justicia, pero yo no podía perderme ese hecho histórico de la jornada electoral. Así que me anoté como observadora internacional y fui a ver, creo que no necesitaba tampoco ser una experta para darme cuenta de la poca participación que había y de, digamos, la, el poco cuidado de la garantía del secreto del voto, porque, digamos, más o menos en más de la mitad, quizá el 60% de los casos que yo vi, habían personas con alguien al lado, mayores, a veces no mayores, porque necesitaban ayuda para entender las boletas. Em, Se necesitaba, bueno, para empezar, las personas mayores no pueden ver la letra tan pequeña, pero aun cuando fuese, digamos, el votante más calificado y más diligente, tendrías que haber memorizado 51 nombres para poder Sí. llegar y marcarlos en esa boleta sin tener un papelito al lado. Entonces, es un mecanismo intransitable sin esto que está acá, que es mi souvenir de la elección, que es El acordeón. el acordeón que fue distribuido eh, por algún tipo de organización, de ente organizado, que pues existe mucha evidencia que es la estructura partidista, partidaria de la Cuarta Transformación, ¿no? Del partido de gobierno. Entonces, es innegable que preguntarse si realmente vale la pena plantearse mejoras para el 2027 o si realmente tenemos que, desde lo técnico, desde la especialidad, decir, este tipo de mecanismo no sirve para elegir masivamente a jueces. Podría servir para elegir a cortes con muchas salvaguardas y muchos candados que están vinculados a quitarle a los políticos la preselección, pero para elegir magistrados y jueces a esa escala es totalmente intransitable y carece de las garantías mínimas. Solamente diría que no existe la posibilidad de resguardar y de cuidar el voto de nadie, que ningún candidato despliegue observadores a nivel nacional para cuidar en mesa sus votos, porque además los votos no se cuentan en mesa. Las boletas se cuentan en mesa, los votos no se cuentan en mesa, se cuentan en los consejos distritales, que ya, bueno, eso será todo un capítulo aparte que seguro Arturo tiene muchas cosas que contar ahí. Bueno, me quedo por aquí para no acaparar el tiempo. Y bueno, muchas gracias Úrsula, muchas gracias a ambos por esta descripción general que han hecho. Les digo, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, la puede hacer por el chat. Yo mientras tanto voy a hacer algunas preguntas. En este proceso de reforma, que es una reforma política que se ha hecho para modificar, digamos, uno de los poderes, que es una reforma política, una reforma constitucional express, es decir, en el término de 5 días, 15 días, por lo que anoté según lo que ha contado Arturo, se logra habilitar la reforma constitucional y luego en un periodo de 9 meses se lleva a cabo el proceso de reforma de elecciones, el proceso electoral. Algunas preguntas que me quedan
hacer en general, ¿no? Es decir, cuando uno habla de una reforma política, lo que piensa básicamente es en cómo se adaptan los actores a esa reforma, ¿no? Y en este caso es una adaptación completa, porque el órgano electoral, que es el que tiene que administrar, ¿quién se convierte en el árbitro también de esa elección? Hubo un reacomodamiento respecto de quiénes son esos, quién se convierte en ese órgano electoral, ¿verdad? Porque ustedes dijeron que hubo 3 comités de evaluación. eh, Otra pregunta que me queda es, quien quería ser candidato podía inscribirse en cualquiera de los 3 comités de evaluación indistintamente. Al ser tan heterogéneos esos procesos de evaluación, según el comité de evaluación, también eso implicaba que quienes eran candidatos según ese comité podían tener más o menos ventajas según esos criterios que pusieron. Es decir, mi pregunta es, ¿quién se anotaba? ¿Conocía los criterios de evaluación que tomaba cada uno de esos comités de evaluación previamente o fueron dándose en la medida que se fueron anotando? Eh, Eso desde el punto de vista de las candidaturas, podemos decirlo, ¿no? Es decir, que en general creo que fueron algo así de 3.000 candidaturas para todos los cargos. Eh, lo otro es desde el punto de vista de los electores. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación de estos electores? Que acá en Argentina hay un Consejo de la Magistratura, que es quien se encarga de ese proceso de selección. Para hacer un parangón, podríamos decir que cada ciudadano se convirtió en un consejo de la magistratura de tener que seleccionar a sus candidatos en función del cargo que estaba habilitado para votar. ¿Cómo conocían los electores a estos candidatos? ¿Cuánto tiempo les llevaba a conocer? ¿Era posible poder conocer a todos los candidatos? Es decir, que son reglas básicas de un proceso electoral, ¿no? Si uno, digamos, lo compara a los procesos electorales que estamos acostumbrados. Eh, y luego, hablar de esto que también se mencionó en algún punto, de la formación de listas. Esto que en México lo llamaban los acordeones, que acá en Argentina podríamos decir que eran algo así como machetes, llevar por escrito o conocer previamente a quienes podíamos elegir según el cargo, dada la imposibilidad de conocer a todo el universo de candidatos que había, ¿no? Simplemente seleccionar en función de quién dirigía ese tipo de listado y si eso estaba visto como algo legal o no, llevar esos, ¿cómo dice? Acordeones o machetes, que por otra parte uno podría pensar necesarios para poder dirimir en ese universo de candidaturas, ¿no? Eh, bueno, no sé quién de los dos quiere empezar y acá también tengo algunas preguntas. Sí, Eh, si quieres, yo hago algunos comentarios. Mariana, si estás de sí, acuerdo, Arturo. Úrsula. Este, y ya leí algunas de las preguntas. A ver, ¿cómo se fueron adaptando los actores? A ver, por una parte, hubo una gran resistencia ciudadana, yo me atrevo a decir, durante todo este proceso de reforma, sobre todo los trabajadores del Poder Judicial, los que estaban en activos, porque una de las cosas que a mí me parece, toda la reforma es terrible en general, o sea, no, es cierto que México, durante el proceso de transición democrático y más claramente durante el proceso de alternancia a partir de que se logra sacar al partido hegemónico que fue el PRI, se desatendió por completo a la justicia. Es decir, no hubo realmente una reforma que modificara no al Poder Judicial, las lógicas de impartición de justicia en México. La justicia es un gran pendiente en nuestro país, no es una justicia lenta,
es una justicia que funciona con ciertas, pues hay un alto grado de corrupción, tiene que haber un ajuste. Sin duda, esta no es la reforma que va a componer eso, esta es una reforma que va a descomponer más todo esto. A mi parecer, es una reforma que va a politizar todavía más la justicia, es una reforma que va a alentar más la justicia, es una reforma que va a encarecer más la justicia. Muchos de los efectos que ya hemos visto en Bolivia, sin lugar a dudas. El poder judicial es un poder formal, es un poder que tiene ciertas lógicas muy solemnes y muy tradicionales. Por ejemplo, ahorita que decía Úrsula de Arturo Saldívar fue el primer presidente que tuvo la Corte Mexicana, que no era parte del poder judicial tradicionalmente, es decir, que no venía de la carrera judicial. Y él rompió con muchas formas. Arturo Saldívar les decían era el presidente tiktokero. Él estaba en TikTok y se declaraba fan de Taylor Swift y salía en el concierto de Taylor, o sea, muchas formas que aquí en México para los jueces que son mucho más solemnes generaban mucho impacto. Y la presidenta actual, pues es todo lo contrario, es sumamente formalista, incluso se le critica mucho que en este proceso de reforma no supo actuar y no supo tener la agresividad que se necesitaba para hacer un contrapeso. Entonces, el Poder Judicial salió a las calles, los trabajadores del Poder Judicial, que además parte de lo que rompe esta reforma es la carrera judicial, que era uno de los grandes sostenes de la justicia en nuestro país, pues los trabajadores salen a las calles, personas que llevaban 10, 15, 20, 30, 40 años y que de la noche a la mañana les dicen que los van a quitar, salieron a las calles. Parte del gremio jurídico salió a las calles también, hay colegios de abogados, abogadas y algunos ciudadanos. Hubo varios días de paro de la justicia en nuestro país. Esta parte sí se manifestó, sí protestó, desde luego oídos sordos desde el gobierno y desde el oficialismo, pero sí hubo fuertes protestas. Claro, en México, por parte del sector empresarial, incluso por parte del sector, digamos, más de negocios, más económico y así, pelearse con el gobierno no funciona, ¿no? Porque pues el gobierno te quita lo que tienes, finalmente es todavía un control muy férreo del gobierno y pues los empresarios no están de acuerdo, están descontentos, pero nadie se anima a pelearse con el gobierno. Hay uno o dos empresarios ahí, garbanzos de a libra, que se pelean con el gobierno y que están enfrentados al gobierno. A mi parecer, son empresarios que tienen esa certeza de pelearse con el gobierno porque la mayoría de su capital está en el extranjero y no está en el país. Esa es la razón, ¿no? O sea, como Ricardo Salinas Pliego, pues él por eso se puede pelear. El hombre más rico de este país no se pelea con el gobierno, es al contrario un aliado incondicional de este y cualquier gobierno que se presente, porque de ahí vienen los contratos y de ahí viene el dinero. Ahora, la autoridad electoral, algo de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en su sexenio, y la verdad es que lo hizo muy bien desde su punto de vista, fue o atacar aquellos órganos que eran contrarios a su proyecto, o cooptarlos o desaparecerlos. Esas eran las tres opciones. Con el INE vivió enfrentado mucho tiempo mientras Lorenzo Córdoba fue el presidente del INE. Lorenzo Córdoba fue un férreo opositor en ese sentido y tuvieron enfrentamientos muy fuertes al grado de, o sea, públicamente amenazar a Lorenzo Córdoba, no Andrés Manuel, pero sí sus seguidores y demás. Cuando hay esta renovación, pues hoy el día la autoridad electoral está la mitad cooptada por gente afín al proyecto en el gobierno o más condescendiente con ellos, y la mitad sigue siendo pues defensores de la autonomía del INE, porque tampoco son partidistas, o sea, no defienden ningún partido, de la autonomía del INE. Entonces, el INE está como a medias tintas, pero pues ¿qué le toca cuando le avientan un paquete de esos? Pues le toca asumirlo y enfrentarlo, y sí señalaron que no había condiciones porque el INE solicitó un presupuesto y le dieron la mitad del presupuesto solicitado. Una elección en México de ese tamaño cuesta cerca de 13,000 millones de pesos, son cerca de 130 millones de dólares lo que cuesta una elección de ese tamaño. Le dieron cerca de la mitad, le dieron 80,000 millones de pesos, cerca de 80 millones de dólares, le dieron, o sea, bastante menos presupuesto, veníamos de una elección anterior,
No le dieron tiempo para organizar las elecciones, digo algo muy emblemático, pues el INE sabe, los funcionarios del INE saben qué hacen y cuáles son todos los cargos de elección popular, diputados, senadores, presidente, gobernadores. No tienen idea la diferencia entre un juez, un magistrado, un ministro, o sea, no las conocen porque no están diseñados, no están preparados para eso y no le dieron reglas. En todo esto nos faltó decir, no había reglas para hacer la elección. Hicieron una reforma a la ley secundaria tardía y con reglas mínimas. En más de en el 80% de las cosas, pues ¿qué había? Pues las reglas se van improvisando sobre la marcha, algo que en México no había. En México hay una disposición de la veda de 90 días antes de que inicie una elección, tienen que estar las reglas definidas. Y aquí se dijo que no. Entonces el árbitro quedó atrapado. El Tribunal Electoral, que es un órgano muy fuerte en México, la justicia electoral está totalmente cooptado por Morena y al contrario, pues, fueron cómplices de todo este proceso y toleraron todo este proceso. Vale la pena que lean, a mí me gustó mucho el informe de la misión de observación de la OEA. Hace señalamientos muy puntuales en esta parte de la justicia electoral y ataca muy fuerte al tribunal. Termina, a mí me encantó con una frase que me parece fuertísima y dice, la OEA, esta misión recomienda fuertemente que ningún país del mundo, más bien de la región, adopte un sistema similar. O sea, la selección de jueces no va por ahí, ¿no? O sea, y lo justifica muy bien. La verdad es que el informe de la OEA me sorprendió. La OEA a veces sus informes son un poco tibios, a mi parecer, en algunos puntos. Este fue sumamente contundente y claro en lo que no debe de pasar. Y los partidos políticos, la oposición en México está perdida. O sea, la oposición en México está reducida a su mínima expresión. Traemos últimamente una frase que vemos, la oposición en las derrotas quiere ver triunfos, porque solo recibe derrota tras derrota y hay una elección y lo vuelven a derrotar más fuerte que el anterior. Entonces, no es así, pero ojo, sí sacaron ventaja. En los estados en donde gobierna la oposición, las mismas malas prácticas que el oficialismo en México, igualito. Por ejemplo, hubo elecciones en 19 estados. O sea, a nivel local se renovaron 1,800 plazas de jueces y magistraturas. En uno de los estados que es opositor, Durango, tú tenías que postular X número de plazos de candidaturas por cada cargo. Ellos postularon uno. Había 49 jueces en juego, había 49 candidatos. Eso pues es sacar toda la ventaja posible. Y en todos los estados de oposición sacaron toda la ventaja posible del modelo, porque claro, pues a qué gobernante no le conviene tener al Poder Judicial totalmente de su lado y dependiente de ellos. Digamos, la tentación en el ejercicio del poder, ustedes son politólogos, lo entienden mucho mejor que yo, es 100% y absoluta, ¿no? O sea, pues por eso en tantos otros países han dicho que pues no es tan mala idea, ¿verdad? Lo que está haciendo México. Entonces, los partidos de oposición también perdidos. Por un lado, rechazaban la elección a nivel federal, pero por un lado, a nivel local, ellos hacían las mismas prácticas. En la Corte, yo creo, o sea, sí trató de actuar, tuvo ministros bastante activos, pero yo creo que salían de su zona de confort. Los jueces en nuestro país no saben jugar a la política, o no al menos a ese nivel. Digamos, hay unos que son más habilidosos que otros, pero no estamos acostumbrados. A ver, y eso fue el cambio de juego que hizo Arturo Saldívar en la presidencia. Él sí jugó a la política y él sí abiertamente decía que hablaba con el Ejecutivo. Yo no dudo que anteriormente el presidente de la Corte y el presidente de la República echaran sus llamadas, su cafecito, su tequila, si quieren, ¿no? Pero no públicamente, no enfrente de todos, no iba uno a la oficina del otro, no decían que se hablaban, o sea, muy por debajo del agua. Los jueces en nuestro país no jugaban a la política, digamos, algunos pues tienen más habilidades, entonces estaban totalmente fuera de sus canchas y se les veía incómodos y no sabían qué hacer, se quedaron sin armas. Los electores, ¿cómo lo hicieron? Pues la verdad es que más de la mitad, no más de la mitad, más del 80% no les interesó. No les interesó, veían algo muy lejanos. Hay encuestas, pues los usuarios de la justicia en cualquier país, pues no es la mayoría de la población, al contrario, es la minoría de la población. O sea, entiendo que los empresarios, entiendo que quien tiene contratos con gobierno, pues sí sea más asiduo de la justicia, pero la gente común es raro que haya ido
si acaso una vez a los juzgados en su vida, digamos, haya tenido un asunto, un divorcio, un asunto de arrendamiento, un asunto, o sea, una cuestión así, pero no es que sean de, sí, voy 3 veces al año o sea, no tienen contacto con la justicia es lejana desde ese punto de vista. Era tal cantidad de información que era imposible. Cada ciudadano teníamos que elegir, escuchen este número, entre 23 y 37 cargos. Ese era el número de cargos que teníamos que elegir. Y el universo de candidaturas entre las que teníamos que hacer la investigación de quiénes eran los perfiles era un universo entre 60 y 120 candidatos que teníamos que investigar. Nosotros hicimos conteo, ahí les puse una página, nosotros creamos algo que denominamos Observatorio Electoral Judicial y me parece, no se ahorita se las mando, ahí les puse la página, ahí hicimos varios cálculos, varios estudios y varios análisis. Nosotros calculamos que bajita la mano, si a cada candidatura le dedicabas 5 minutos a investigar, te tomaba, dependiendo del número que te toquen, entre 15 y 18 horas investigar tus candidatos, solo a los que a ti te tocaba elegir. Ya si te metías por curioso a ver los del vecino de enfrente, la ciudadanía no entendía. Ahorita lo que decía Úrsula del voto, literal fue un voto asistido. A mí me tocó amigos que me hablaron, me dijeron, mira, yo de plano voy a hacer una videollamada, solo vengo a votar porque hubo un debate muy amplio sobre si votar o no votar. Yo promoví el voto, yo creía que era mejor. Dijeron, yo solo vengo a votar porque tú dijiste que sí valía la pena. No entiendo nada, Arturo. No sé quiénes son estas personas, dime cómo votar porque pues no se entienden, son personas muy lejanas, son cargos muy lejanos, porque aparte los jueces están divididos por especialidad, si son penales, si son mercantiles, si son civiles, si son administrativos, laborales. O sea, de verdad era una cuestión muy complicada. Entonces la gente no tuvo. Y bueno, finalmente nada más lo señalo también, gran parte del problema de la evaluación es que no hubo criterios de evaluación. Desde la convocatoria que debió de haber emitido el Senado, se debieron de haber establecido algunos criterios de evaluación. El Senado emitió una convocatoria genérica, se impugnó ante el Tribunal Electoral la convalidó, la confirmó. Después cada comité, desde la integración de los comités, el del Ejecutivo y el del Legislativo eran integraciones sumamente politizadas, gentes afines al gobierno. El mismo Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte, integraba uno de los comités. O sea, que además es funcionario actualmente de la Presidencia de la República. Entonces, pues, digamos, es eso y no había criterios. El comité que tenía un poco más de criterios era el del judicial, porque trataron de hacer algo más parecido a lo que se hace en la carrera judicial, pero acabaron renunciando porque quedaron atrapados en este estado de derecho de si hacerlo o no hacerlo. Y pues bueno, ya nada más termino en esta visión que dio Úrsula muy completa, porque hay muchísimos detalles de la visión del presidente con la justicia Andrés Manuel López Obrador. Solo menciono 2 anécdotas que son importantes. Hubo una en la que hubo algún como acontecimiento. Andrés Manuel López Obrador decía que no siempre la ley era la ley, ¿no? Lo cual pues ya es bastante cuestionable. Pero hubo una en la que en varias cosas Andrés Manuel no le gustaba. Él es una persona muy cercana a la gente, al pueblo, como él le llama. Pero cuando había momentos críticos no le gustaba salir a la gente, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo un huracán muy fuerte en Acapulco, él no fue a visitar, cuando había esas tragedias, y él decía, es que la investidura presidencial se tiene que respetar. Yo no puedo permitirme que por salir a ayudar en estas tragedias ataquen a la investidura presidencial, él lo decía. Y un día decía, de hecho, la investidura presidencial es tan importante que la calidad moral del presidente está por encima de la Constitución. Así lo señalaba él. Eso es uno. Y luego en el otro, en el cual, en el cual también se relata, cada año se celebra el aniversario de la Constitución mexicana en Querétaro. Y cuando recién llegó la nueva presidenta de la Corte se celebra y siempre el sentado es lo mismo, las formas. El presidente de la República sienta en el centro, de un lado se sienta el presidente del Congreso, la presidenta del Congreso y del otro lado el presidente de la Corte o la presidenta de la Corte, porque son los 3 poderes de la Unión en nuestro país. En esa ceremonia a la presidenta de la Corte la mandaron a una orilla y después, cuando llega el presidente de la República, todos se paran a aplaudirle y la presidenta de la Corte no se paró a aplaudirle. A la fecha siguen diciendo que esa fue una ofensa tremenda al presidente Andrés Manuel López Obrador, que la presidenta de la Corte no se paró a aplaudirle.
En fin, son algunos de las cosas que hay y sí hay bastantes cosas. De hecho, en el tema de la acción de inconstitucionalidad vale la pena leer no solo el proyecto que había, que además es el último comentario, ese proyecto de acción de inconstitucionalidad llegaba a una solución muy buena que decía, vamos a elegir a los tribunales finales y no elijamos al grueso de los jueces que son magistrados de circuito y jueces de distrito. Y en ese asunto, varios académicos encabezados por una mexicana, Francisca Pou, y por Roberto Gargarella, presentaron un escrito de amicus curiae de mucha calidad. Muy, muy buen escrito de amicus curiae sobre la independencia y la autonomía de los jueces y del Poder Judicial. Sería todo por mi parte. Bueno, bien, muchas gracias, Arturo. Úrsula. Bueno, yo muy brevemente para contestar un poco las preguntas. Tú preguntabas si se conocían los criterios, digamos, ¿no? De los comités. O sea, sí y no, ¿no? Porque tampoco hubo mucho, o sea, no hubo mucho tiempo entre que cada comité decidió sus reglas y que las personas postulantes pudieran conocer y analizar por dónde les convenía más, digamos. E incluso así, em, los mecanismos de evaluación, por ejemplo, del Comité del Poder Ejecutivo eran una entrevista y una entrevista es altamente discrecional. Esto no es algo raro en México porque la forma como se elegían ministros era un poco así, se elegían ministros en 4 días, en 3 días, porque el presidente lanzaba una lista, una carta con 3 nombres, y una terna la mandaba al Senado. El Senado decía, bueno, mañana uno lo entrevistamos a las 10, otro a las 11, otro a las 12. Se juntaba la Comisión de Justicia, los entrevistaba, terminaba la entrevista y a la media hora ya se enviaba un informe ya preparado de 150 páginas al Pleno para aprobar y se votaba y ya está. Entonces, no había, además, cada proceso, cada vez que había que elegir un ministro, se aprobaba un acuerdo en el Comité del Senado, en la Comisión de Justicia del Senado, eh, que podía cambiar, ¿no? Entonces, no están acostumbrados en México a tener reglas para preseleccionar a ministros. Eh, entonces, la decisión de yo como candidato a qué comité voy es una decisión estratégica, ¿no? Porque si yo voy, puedo ir a varios, además, a varios o a uno. Si voy al del Poder Judicial, ya sé que tengo, digamos, encima mío el estigma, porque supuestamente la reforma es contra el Poder Judicial, entonces tengo menos posibilidades de ganar que si voy por el Ejecutivo. Hay un estudio que ha hecho SICA que no sé si ya se lanzó, está por lanzarse, que analiza el nivel, las posibilidades de éxito si tu candidatura tenía algún nexo con el Ejecutivo, ya sea porque postulaste en uno, porque postulaste en ese comité y en otro, ¿no? Pero en general, las personas que han salido elegidas lo han sido porque han tenido de alguna forma el aval del Ejecutivo. No es el único país que tiene este problema de disfuncionalidad. Por ejemplo, en El Salvador elige el Congreso de una lista y la mitad de esa lista la hace el Consejo de la Judicatura por un mecanismo parecido a un concurso y la otra la eligen todos los abogados del país en una votación, también como un mini voto popular, pero de abogados. Y ese era digamos, el caso disfuncional de la región donde teníamos, bueno, ¿cómo sé si el más votado de los abogados está mejor capacitado o tiene más méritos que el mejor evaluado por el Consejo de la Judicatura? Entonces normalmente los jueces se iban por el más institucionalizado, que era el Consejo de la Judicatura, y los candidatos a abogados se iban con los abogados, ¿no? Esto, digamos, se replica mucho acá en México. em, y bueno, es una decisión de estrategia, ¿no? Lo cual no debería ser. Ahora, bueno, ya Arturo dijo cómo se conocen a los candidatos, es casi imposible. Había una página oficial donde estaban los currículums, no sé hay que decirlo, pero pues el currículum para empezar no es suficiente tampoco para conocer a un candidato. Y, y bueno, esto de la formalidad, de romper con este formalismo. O sea, tenemos que pensar que México es un país donde existe más del 90% de impunidad de los delitos, ¿no? O sea, y además hay una cifra negra altísima. O sea, digamos, de los casos que se denuncian, más del 90% queda en impunidad, sin contar los que no se denuncian.
Entonces, cuando se promueve esta reforma, los jueces salen a protestar, los empleados judiciales salen a protestar, pero también el partido de gobierno ha sido muy hábil en dividir, digamos, la oposición. Los jueces, por supuesto, que no están acostumbrados a ser parte en el debate público, no tienen habilidades de comunicación política por lo general, ¿no? Pero también tenías a toda la ciudadanía, las víctimas, diciendo, bueno, nosotros somos víctimas, nosotros somos ese 90%. ¿No? De impunidad. Y ese 90% eh, te incumbe a ti, juez, y a ti, magistrado, ¿no? No veían la parte de la fiscalía, porque aunque las fiscalías son los principales, porque son la puerta, digamos, para transitar hacia la justicia, pero la fiscalía no ha sido tocada por la reforma. Entonces, tú tenías oponiéndose a la reforma a las víctimas de los delitos graves y a los jueces, pero nunca unidos, porque los dos se sentían las víctimas de todo esto, ¿no? Y no reconocían al otro como la víctima. Bueno, además está el hecho de las formalidades, ¿no? Un detalle, por ejemplo, el presidente, el más votado, que va a ser el primer presidente indígena, el segundo presidente indígena de la Corte Suprema, él ha anunciado que no va a usar la toga. No voy a usar la toga. ¿Por qué debería haber un debate sobre la toga? ¿Por qué una cosa tan mundana como la toga puede ser importante? Bueno, porque la toga representa que tú te separas de tus creencias, de tu ideología, de tus ideas personales y antepones la ley a eso, ¿no? Ese es el símbolo de la toga. La toga puede ser, por supuesto, un símbolo de privilegio pero también tiene un significado más allá de eso. Entonces, sí, yo creo que además va a haber un cambio de paradigma o detrás podría haber un cambio de paradigma del juez, digamos, que no ve o al juez que sí ve y que va a utilizar la judicatura para avanzar una cierta agenda. Y la última pregunta sobre si hay un poder contramayoritario o no. Sí y no, nuevamente. O sea, no porque supuestamente un poder judicial elegido por mayoría normalmente va a tener dificultad para ser contramayoritario. Y sí porque la conformación, al menos de la Corte Suprema, ha sido, digamos, de personas que no vienen del círculo de la presidenta Sheinbaum, sino vienen del círculo de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Y entonces sí podrían ser un contrapeso si es que esas dos agendas no están alineadas. Si es que ella se quisiera separar un poco de algunas ideas de López Obrador, va a encontrar oposición en la Corte. ¿No? Digamos, si algo ha mostrado la elección judicial es que dentro de Morena existen fracturas también y ahora ya se está hablando de ganadores y perdedores. Por ejemplo, Saldívar no pudo poner su gente en la corte, ¿no? Como que lo espectoraron un poco del círculo más cercano del poder. Y de alguna forma López Obrador pueden rastrearse un poco los nexos de los magistrados a López Obrador. Entonces, sí y no, diría. Bien, bueno, ya estamos en horario, estoy viendo el chat, a ver, figura como que hay una nueva pregunta, ¿puede ser? No. Bueno, ya más o menos hemos contestado todo. Yo quiero agradecerles especialmente por esta masterclass que nos han dado sobre el proceso electoral del Poder Judicial en México. Por supuesto que quedan pendientes todavía un montón de análisis, todavía no están los resultados, por lo tanto nos interesa ver la película completa, es decir, cómo termina, ¿no? Esto. Y si en 2027, tengo entendido, van a ser las elecciones de la otra mitad, ¿verdad? Si se van a respetar las mismas reglas, si estas reglas van a cambiar, si se van a usar algunas recomendaciones que se pueden haber hecho ahora, cómo impacta este 13% de ciudadanía que votó, eh, si eso se lo ve, digamos, de alguna manera negativa, si se espera que aumente en las próximas elecciones. Bueno, son todas dudas que nos quedan, que nos resultan muy interesantes para aquellos que nos interesan las elecciones, analizarlas y
y poder vivirlas también, ¿no? Porque con la descripción que nos han hecho ustedes, hemos vivido ese proceso electoral. Así que desde la Universidad de Buenos Aires quería agradecerles muy especialmente su participación. Y aquí está María José, si querés hacer un cierre, las últimas palabras. No, bueno, muy interesante, la verdad, lo que escuchamos. Muy enriquecedor el saber cómo fue el proceso tan particular, ¿no? Así que bueno, opino como Marinés que faltaría después otra conversación cuando tengamos los resultados y ver realmente cómo termina este proceso. Y bueno, desde el Foro de Organismos Electorales, agradecerles a todos que nos hayan permitido participar y bueno, escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Facundo, vos levantaste la mano. Facundo Galván. No, Jan, fíjate si le podés dar el audio a Facundo. Facundo Galván codirige el grupo de investigación de la carrera. Ahora estás habilitado, Facu. Hola, ¿cómo están? No, no, había hecho signo de aplauso nomás, pero Está muy bien, está muy me bien. gustaron Bueno, mucho las exposiciones. Llegué un poquito más tarde, pero llegué a escuchar las dos exposiciones. La verdad que teníamos muy poca información. Yo le comentaba por el WhatsApp a Inés que bárbaro todo lo que estaban contando. La verdad que a Argentina llegó bastante poca información. Claramente, por lo menos lo que hemos podido leer era que había un enfrentamiento del presidente López Obrador con el Poder Judicial, pero claramente la mayoría de los pormenores, de los detalles que ustedes abordaron, no formaron parte de la agenda, probablemente porque en Argentina tenemos nuestra propia agenda de problemas y no nos hemos llegado a dar cuenta de todo lo que estaba pasando allí, pero bueno, muchísimas gracias porque aclaró mucho y bueno, esperaremos los resultados para ver ¿cómo cómo termina? siguen estas elecciones. Muchas gracias. ¿Cómo termina? Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.